Buenos días, profesor. Hola, buenos días, buenos días. ¿Listo ya? Bueno, Sí, profesor. ya. A ver. Bueno, a ver. Y ahora De lo- Bueno, de la- sí. No te dudas. Que me ayudan, ¿no? Eh, yo, pero hoy sí, de ellos, a la masa de autoridades, ¿no? No, no. Sí, sí, claro, normalmente no todo sí, no, ah, afirma, afirma una situación de Bueno, que luego viene más apropiado porque sí, ya van a ser puros jóvenes, ya quizás van a llegar a la vacuna.
porque sí nos preocupamos un poquito, pero ya vacunados, pues ya sentimos más tranquilidad. Sí, más que nada por lo que estamos en contra de la pública. Sí, y luego mucha gente medio abusa, porque luego hacen unas fiestecitas grandes, tremendas, Ah, sí. ahí sí ya no. Esa, donde se va, ahora sí que por eso se acaba regresando el semáforo a rojo, naranja o así. Claro. Ah, por cierto, ya estamos en qué, ¿en qué semáforo? En amarillo, profe. En amarillo. En amarillo, sí. Ya estamos en amarillo. Ya estamos un poquito más tranquilos. Pero no sé cuándo regresemos hasta el verde. ¿Cuándo será? ¿Hasta en un mes o qué? Yo creo que van a aplicar lo que dijeron a inicios de pandemia. Primero, supongamos grupos de 15 un día y otro día otro grupo de 15 y así estar alternando. Ah, pues que también iban a entrar ya los de primaria, ¿verdad? Sí, los más fuertes de la pandemia. Sí, no tienen enfermedades de tipo viejito, la, la diabetes, la claro, sí, sí, a ver si ya se va regularizando esta situación. Bueno, mientras vamos a comenzar con nuestro tema. Ay, bueno, a ver, continuidad. Ya saben a lo que claro, estoy hablando de una función, ¿sí? Es continuidad referente a una función, ¿sí? ¿Está bien? Sí, profesor. ¿Se acuerdan qué es la continuidad? Claro, por ejemplo, es lo más práctico para que más rápido se entienda lo que es la continuidad. Todo lo hacemos en forma gráfica, gráficamente, para que rápido se entienda lo que es la continuidad. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, continuidad, pues su nombre lo dice. ¿Cómo vamos a graficar una función para que sea continua? Pues así. Tener una gráfica continua. ¿Esta función es continua o no? Ándale, señor. ¿A poco este es un marcador permanente? Híjole, ¿quién me lo habrá pasado? Híjole, ¿y ahora? Híjole, ¿cómo borro esto? Con alcohol, profe. Échale alcohol, profe. Alcohol, Bacteriano. Con agua, ¿no? alcohol. No, con alcohol, profe. Con agua no le va a hacer nada. Oye, ¿quién me pasó el marcador aquí permanente? No sé. Híjole, no sé. No, ni algodón. Quiero los alumnos con alcohol. Ay, a ver. Ay, 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 ay. A ver,
Híjole, a ver. Ay, miren cómo rápido se quita con alcohol. Sí, profe, sí, se quita rápido, sí. Y ya si quiere que quede un poquito más limpio, si tiene toallitas desinfectantes, de esas que venden en el centro comercial, pues Ajá. con ese le limpia y ya le queda más, sin la mancha ahí. Sí, porque ahorita está quedando. No, profe, ponga ahí encima de ese, de lo que puso, póngale el plumón normal, hágale circulitos ahí encima de ahí, como que lo remarca a la orilla, todo, y ya se va borrando. ¿Solo o tengo que pasarle el algodoncito aquí? Sí, pero a veces no funciona tanto para que mejor lo gaste con el propio plumón, le pasa encima, así como remarca todo, pero así varias veces, así como que embolita todo el contorno que hizo, así, pero un buen de veces y ya, se quita con eso. Quizá quién me habrá puesto este plumón aquí. Ay, ay, ay. A ver, otro algodón. Otro algodón. No sé si te echa alcohol aquí en la computadora. Sí, pero si no lo usas seguido. A ver. Te voy a llevar un caldecito. Es que ahorita, cuando a lo mejor ahorita ya es bueno. Que ahorita ya nada más quedó manchado, pero no las rayotas que puse ahí. Sí. Pues sí, yo en San Miguel de arriba creo que cerca de ahí. Aquí está, ¿no? Ya, entonces, ¿están en cuenta? ¿Ya? Sí, pero no. ¿Qué estaba grabando? Después me está grabando. Pues ya casi está limpio, limpio. Entonces ahorita vamos a trabajar con el otro plumón, ¿no? Como dice la compañera, a lo mejor ya sirve para limpiar totalmente. Ah, híjole. Pues ya más o menos. Bueno, a ver. A ver, pues, ¿ya? Sí, profe. A ver, entonces continuidad. Continuidad es
Un concepto, bueno, muy favorable en la interpretación gráfica. Cuando tengamos una función continua, quiere decir que su trazo, el trazo de la gráfica, pues es en forma continua, no hay interrupciones. Por ejemplo, si estamos graficando, podemos decir que para esta gráfica hay un determinado, lo que le llamamos hueco. Aquí tengo un hueco. Hay un punto, donde no pertenece a la gráfica de la función. ¿Está bien? Este es un hueco. Y otra forma de dibujar es esta. Vamos a decir que este es el punto X0. En un punto X0. Otra forma de no tener continuidad sería así. Una parte, una rama de la gráfica de la función y otra rama por separado. Entonces ya esta función no es continua en el punto X0. ¿Sí? ¿Recuerdan o no? Porque este es de cálculo 1, ¿eh? Sí. Ay, mi plumón. Ok. Entonces, continuidad. Como repaso. Dada la función, ya se los voy a poner formalmente, hacer matemáticamente. Dada la función f de x, y igual a f de x. Como ven, es una función real de variable real. Y x0, un número real, pero ese número real fijo. Un número real fijo. Decimos que la función es continua. En X0, o sea, primero estamos definiendo lo que se llama continuidad puntual. En un punto. ¿Es continua en X0? Sí, solo sí. ¿Qué debe de pasar? Que no debe de tener huecos. O sea, esta función ya en X0 no existe. Y pues, si no existe, bueno, pues entonces ya no va a ser continua, ¿verdad? Lo mismo aquella. Este es un punto, este es un hueco y este es un salto. Vamos a llamarle un salto en el punto X0. Decimos que es continua en X0, sí, solo sí. ¿Qué debe de suceder? Pues que la función en X0 existe. ¿Qué más? Para que no tenga saltos, ¿qué pasa por la izquierda de X0? Pues que la función va a acercarse a un LI, vamos a llamarle LI porque se trata de lo que se llamaría límite por la izquierda, ¿no? LI, límite por la izquierda, y LD, límite por la derecha. ¿Cómo son estos límites laterales? ¿Cómo son estos límites? Claro, todos los dos en X0. ¿Cómo son esos límites? Pues distintos. Son distintos. Y entonces, el límite de la función cuando X tiende a X0, también debe existir para que sea continua, ¿eh? Son 3 incisos. No debe tener huecos, no debe tener saltos, pero para asegurar la continuidad hay un tercer inciso. La función en X0 debe existir, el límite de la función cuando X tiende a X0 debe existir, y estos dos valores deben ser iguales. Entonces, como tercer paso, el tercer requisito, inciso C, el límite de la función cuando X tiende a X0 y el valor de la función en X0 deben ser iguales. La función, la gráfica de la función, vamos a hablar gráficamente. La gráfica de la función
f de x no tiene hueco ni salto en x igual a x0. Allí no hay un hueco, no hay un salto. ¿Sí? ¿Está bien? Aquí va a haber un hueco. Y aquí hay un salto. En los dos casos está en el punto x0. Bueno, si están copiando, a ver. Sí. Y entendiendo por qué esto lo vamos a aplicar, la misma definición lo vamos a aplicar para campos escalares, para funciones de varias variables. Bueno, a ver, ¿ya? Permítanos tantito. Ajá. Entonces, este es un repaso de cálculo 1, Listo, profesor. ¿Ya? Bueno. Entonces vamos a hacer continuidad para campos escalares. Nada más que para campos escalares ustedes saben cuál es la gráfica. Aquí la gráfica, ¿qué son las gráficas de estas funciones? Son curvas, ¿no? Esta es una curva, acá tenemos, bueno, una curva partida en dos, vamos a decir, ¿sí? Separada en dos. Pero para un campo escalar, ¿cuál es la gráfica? ¿Cuál es la gráfica? ¿No? Es una superficie. La gráfica de un campo escalar es una superficie. Por ejemplo, dada la función, vamos a decir z igual a f de xy. Esta es una función de dos variables. A eso se le llama variables independientes. Se le llama campos escalares. El valor de la función pues ya es una variable dependiente, ¿no? Aquí tenemos dos variables independientes. Podemos tener más, pero bueno, aquí podemos generalizar. Dada esta función, su gráfica es una superficie. Ya lo vimos, por ejemplo, una superficie es un paraboloide, ya lo ilustramos, es una esfera, bueno, y otras superficies. Un plano, su gráfica es una superficie. Y sea x, y, las variables independientes, igual a un x0, y0, es decir, un punto de R2, pero que sea un punto fijo. Decimos que la función es continua en x0, y0, con la misma definición, Decimos que f de x, y es continua en x0, y0. Sí, solo sí. Pues las mismas condiciones de tres incisos. Inciso A, ¿qué pasa con la función en ese punto? En la función en el punto x0 y y0. Debe de
existir. Porque si no existe, entonces quiere decir que va a haber un hueco. Inciso B. El límite de la función cuando xy tiende a x0 y es0 también debe de existir. ¿Qué sucede si ese límite no existe? Pues que va a haber un salto. Y la tercera condición, que estos dos valores sean iguales. El límite de la función cuando xy tienda a x0 y es0 y el valor de la función en x0 y es0 deben ser iguales. Esas son las tres condiciones para que la función sea continua en el punto x0 y es0. Ah, aquí me faltó x0 y es0. El valor, no es cierto. Estaba hablando del límite. No, aquí el valor de la función debe ser en x0 y es0. Pero acá el límite, bueno, es de la función en general. El límite cuando xy tiende a x0 y es0 es el que debe existir. Bueno, a ver, ¿qué quiere decir todo lo anterior? Así analíticamente. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros estamos en R3, tenemos una determinada superficie, ¿cómo les dibujo la superficie? Esta es una superficie. Como les decía, luego están ustedes tendiendo su cama y cuando extienden su sábana, se nota ahí esa superficie, la que está formada por la sábana. ¿Sí? Esa es una superficie. ¿Y qué pasaría para que la función no sea continua en un punto? Pues que esa superficie debe tener un hueco. Un hueco. ¿En dónde va a aparecer ese hueco? En el punto x0 y es0. Bueno, aquí decimos que va a ser el punto x0 y es0, z0, pero como ya en el hueco, el valor de la función me indica que no debe de existir ese punto, porque ya no pertenece a la superficie. Pues entonces, por eso no pongo punto x0 y es0, z0, pero sí en x0 este es el punto. x0, este es y0. Ahora, este es un hueco. Decimos interpretación gráfica. Interpretación gráfica. Este es un hueco. En el punto X, en el punto X0 y Y0 existe un hueco en la superficie, claro, en la gráfica de la función. Aquí está el hueco, sí, el hueco, este es el hueco. Hay un hueco, hay un orificio donde aparece un hueco. Allí ya la función no es continua. ¿Está bien? Y para una función donde aparece una discontinuidad, vamos a decir así. Por ejemplo, aquí, esta superficie, vamos a decir, está separada en dos superficies, ¿sí? O sea, todos estos puntos no pertenecen a la superficie.
Ese es el punto X0 y Y0. Entonces, en el punto X0 y Y0, del dominio de la función, ya saben, ¿qué debe aparecer? Existe un salto en la superficie. Entonces, para que la función sea continua no deben aparecer huecos ni deben aparecer saltos. ¿Está bien? Sí, sí, profe. ¿Seguro? Sí, profe. Interpretación. Pero ya escribí la definición, ¿verdad? ¿O Sí, no? profe. Bueno, ¿Solo nos puede dejar copiar las gráficas, por favor? a ver. Gracias, profe. Sí, de nada. Bueno, ¿ya? No, espere, por favor. Métenos. Sí. Mientras platicamos algo, profe. Les platico algo, a ver. ¿Pero de qué? ¿De qué? Ya es inmune, profe. Ah, no precisamente, pero pues es que debe de pasar un tiempo, ¿no? ¿O de qué hablan inmune? ¿Para qué? Ajá, del coronavirus. Ah, del coronavirus. Pues no precisamente porque debe pasar un tiempo, ¿no? No dicen que hasta quién sabe cuántos días, 42 días, o sea, para la bola cuántos. No, son 21, ¿no? Ah, son 21. Que yo sepa, sí, pero investigo y le confirmo el dato. Ah, bueno, gracias. Sí, sí debe pasar un tiempecillo para que haga efecto adecuado. De todos modos, no hay que confiarse, ¿no? Hay que cuidarse. Ya con más tranquilidad, pero sí hay que cuidarse. Ya queda menos de un minuto, profe. ¿No le dolió su vacuna? ¿Mande? Que ¿Queda? ya queda menos de un minuto y que si no le dolió cuando le aplicaron la vacuna. Ah, no, pues el piquete sí duele, cómo no. Pero no tuve consecuencias. Ni siquiera ardor. No, el piquete sí duele. ¿A ustedes ya los van a vacunar? No, sí, no creo. ¿Por qué no? Si ya creo Somos que... los últimos. No, a los estudiantes ya dicen. ¿O cuándo? No sé cuándo. No creo, profe. Tal vez hasta diciembre.